pero son de derecho fiscal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos sobre la Corte Europea de los Derechos Humanos. Y para hablar de ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Adam Criswon, espero haberlo pronunciado bien, aunque sé que no lo pronuncié adecuadamente. Él es profesor investigador de la Universidad de Varsovia en Polonia. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, buenos días. Y yo les propongo, porque el tema creo que nos da para hablar mucho, que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor, ¿qué es esto de los derechos humanos? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de los derechos humanos? Bueno, hablando de los derechos humanos, podríamos entrar ya a una filosofía de los derechos humanos y también podríamos hablar mucho. Al principio, los derechos humanos existen desde siempre, ¿no? Pero no siempre se han respetado. Esa es una visión también muy naturalista de los derechos humanos. Existen otras visiones, pero al principio podemos decir que ahora mismo distinguimos algunas generaciones de los derechos humanos, ¿no? Son derechos humanos de la primera generación, donde se distinguen unos derechos muy básicos, en mayoría son libertades, ¿no? Y los derechos como la protección jurídica de la vida, como todos los derechos relacionados al proceso justo, al proceso sin demoras. Existen luego derechos de segunda generación que se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Esos derechos ya tienen un contexto, un matiz económico o más social, ¿no? Yo creo que también ahora mismo se están desarrollando algunos derechos de la tercera generación, que son ya unos derechos que por ejemplo, emergen de una esfera donde se encuentran, por ejemplo, la biomedicina, claro. Que son unos derechos relacionados ya con los usos modernos de tecnologías. Entonces ya podemos hablar de una generación nueva, ¿no? Y todos esos derechos se reflejan en los tratados internacionales, claro. Y uno de ellos que es la base para los derechos humanos en Europa, es el Tratado de Roma, que reconoce esos derechos, sobre todo de la primera generación, porque hay que acordar que este tratado fue firmado en 1950. Es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y ese convenio internacional reconoce un grupo de derechos y libertades, pero también ha sido desarrollado en dos vías, podemos decir, porque una vía del desarrollo de derechos humanos en Europa fue la firma de los protocolos adicionales a este convenio, donde ya se reconocen otros derechos que los estados se obligan a respetar, ¿no? Y tenemos varios protocolos. Por ejemplo, tenemos un protocolo donde hay una abolición de la pena de muerte, este es el protocolo sexto. Luego tenemos otro protocolo que también es una abolición de pena de muerte en todos los tiempos, también en tiempos de guerra, ¿no? Y los países que quieren obligarse pueden firmar este protocolo, y esto nos enseña un desarrollo de los derechos humanos. Y, digamos, otra vía del desarrollo es la misma jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, que gracias a su jurisprudencia está
desarrollando el contenido de todos los derechos, ¿no? Y podemos ver una evolución muy importante de cada derecho si analizamos esta jurisprudencia. A ver, entonces, aparecen estos derechos humanos, o sea, su fuerza la encontramos quizás después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque de allí viene la idea del Consejo de Europa, que es una organización internacional fundada después de la guerra, porque los pueblos europeos sí tenían la conciencia de que no se pueden repetir claro, todas esas cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para garantizar todo este proceso de paz y claro, para convocar una organización internacional, se firmó el Tratado de Roma. Y este Tratado de Roma convocó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que también a lo largo de estos 60 años se desarrolló y cambió su funcionamiento, porque sí, antes no fue permanente, antes existía la Comisión de los Derechos Humanos sí, en Europa, pero ahora ya desde los años 90 tenemos el tribunal que funciona de una forma permanente. Cada ciudadano no tiene que ser necesariamente un ciudadano europeo, puede ser cualquier persona, porque son derechos humanos, no son claro, derechos de los ciudadanos. Entonces todas las personas que sienten que sus derechos humanos no estén respetados pueden demandar un país ante la Corte directamente, no hay otros procedimientos, hay un acceso directo al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. A ver, y entonces entendemos que no solamente es plasmar los derechos humanos, no solamente es ponerlos en un tratado, en una constitución, sino que la evolución de los derechos humanos supone una interpretación de los mismos por parte de los tribunales. Esto podríamos llamar que es una evolución permanente de los derechos humanos, o sea, ¿crece el contenido de los derechos humanos? Obviamente, eso con poner los derechos humanos o algunos derechos de los ciudadanos en el acto escrito y luego no respetarlos, es la situación que tuvimos nosotros en Polonia durante la época comunista, porque tuvimos una constitución que fue una constitución del año 52, que se basaba en la constitución soviética, y esa constitución sí reconocía derechos humanos, algunos claro, derechos, incluso reconocía varios derechos sociales, varios derechos económicos, ¿no? Pero no había ningún instrumento para garantizar esos derechos. No existía el Tribunal Constitucional, no existía el Ombudsman. Entonces esos derechos simplemente no se respetaban, ¿no? Entonces, para el pleno respeto y desarrollo que estamos hablando de los derechos humanos, se necesita no solo el texto, pero claro, también unos instrumentos que garantizan esos derechos, ¿no? Y nosotros tenemos esa suerte de que la Corte Europea tiene este valor y sabe promover algunas ideas que tal vez en el momento de la sentencia parecen algo muy que tenemos a veces la conciencia de que la Corte Europea dice demasiado, claro, ¿no? Y la gente queda sorprendida, ¿no? Porque tal vez parece muy progresista. Pero yo creo que son las personas que ven ese desarrollo y pueden sentir cuál sería la vía de desarrollo de esos claro, derechos humanos, ¿no? Y es un trabajo importante el que realizan los tribunales internacionales, porque no solamente tienen que hacer un ejercicio de ponderación, porque normalmente cuando resuelven estos casos encontramos derechos en conflicto, derechos que están chocando y que sí, pues tienen que armonizar todo el sistema o hacer que en la ponderación un derecho pues se privilegie sobre otro, pero también entender la realidad de cada país. ¿Eso hace el tribunal? ¿Cómo hace este ejercicio la Corte Europea? La Corte Europea para conocer o para realmente respetar la realidad de cada país, utiliza la famosa doctrina del margen de apreciación. Muy bien. Y este margen de apreciación es una figura
jurisdiccional, que todavía no la tenemos escrita en el tratado. Hay una idea de ponerlo en el preámbulo. Es una idea que viene se basa en el concepto de que el juez internacional no se encuentra en las mejores condiciones para decidir sobre el alcance de algunos derechos, no todos obviamente. Claro. Es una idea que rompe un poco con el concepto de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Porque dicen que algunos derechos pueden tener algunos matices en los países. Eso hay que ver también en el contexto de la diversidad cultural y de la diversidad legal también de todo el Consejo de Europa. Ahora mismo son 47 países, ¿no? Son países de las viejas democracias, de la Europa occidental, son países de Europa central que hace 25 años salieron de la época del comunismo, ¿no? Son países que todavía tienen problemas con unos conceptos democráticos. Claro. Son países que tienen culturas y donde podemos ver la cultura legal de common law, como Gran Bretaña. Son países donde hay una influencia de la religión, o se ve que la religión, la cultura marca el sistema legal, ¿no? Entonces, para equilibrar todo eso, el tribunal utiliza el margen de precisión y dice, por ejemplo, que son las autoridades nacionales que tienen que desde el principio respetar los derechos humanos en el convenio, aplicar esos derechos y gozan de un margen de apreciación para decidir si algún comportamiento de las autoridades nacionales es de acuerdo o no es de acuerdo con el convenio. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando vemos la limitación en la libertad de expresión. La libertad de expresión se puede limitar, por ejemplo, por el motivo de la moral, ¿no? Entonces, y eso lo reconoce directamente el Convenio Europeo. Dice, podemos limitar la libertad de expresión por las cuestiones de la moral, ¿no? No hay una moral común europea, ¿no? De los 47 países. Entonces, el Tribunal Europeo dice, cada país tiene la libertad de decidir qué es la moral y cuándo, en qué caso concreto, las autoridades nacionales pueden intervenir por las cuestiones de la moral y limitar un poco la libertad de expresión. En el mismo momento dice el tribunal, pero cuando se trata ya de las expresiones en el contexto político, de algunas expresiones que que despiertan un interés general, ya el margen de apreciación queda reducido, ¿no? Claro. Pero sí, es algo que se realmente utiliza y que sirve para ajustar un poco los derechos a la situación y las circunstancias de cada país. Claro. Hablamos de una especie de derecho, en materia de derechos humanos, de derecho común europeo, de un jus común europeo. Sí, en algunos casos sí, o sea, eso también se ve muy bien en los actos de la Unión Europea, porque la Unión Europea al principio no podemos confundirla con el Consejo de Europa y con las instituciones que desde el principio fueron convocadas para garantizar la democracia y los derechos humanos. La Unión Europea tiene una dimensión sobre todo económica, donde se garantizan las libertades del mercado, la libre circulación de mercancías, de servicios, de personas, etc. Pero ya la Unión Europea también toma algunas decisiones y emite legislación que puede afectar a los ciudadanos, ¿no? Y allí también hubo una necesidad de garantizar los derechos humanos. Y lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue en su jurisprudencia, decía, hay una tradición constitucional común de todos los países de la Unión Europea que tiene que ser respetada
y esas tradiciones constitucionales garantizan los derechos humanos, y también nosotros como la Unión Europea, que no tenía nada que ver con el Consejo de Europa, respetamos los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se ve muy bien que una organización internacional que no tiene nada que ver con los derechos humanos al principio, reconoce en su jurisprudencia alguna tradición común de los derechos humanos. Profesor, le propongo que vayamos a un breve corte y regresando entremos de frente a la Corte Europea. Sí, ¿de acuerdo? Supuesto. No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la Corte Europea de los Derechos Humanos. Volvemos en un minuto.